Hoy tenemos la unidad 7, el existencialismo y neopositivismo, con los siguientes temas: los fundamentos del existencialismo, su tesis y categorías filosóficas, los principales representantes, el neopositivismo, sus principales representantes, fundamentos, tesis y categorías. El existencialismo es una corriente filosófica que sostiene que la existencia precede a la esencia y que la realidad es anterior al pensamiento y la voluntad a la inteligencia. Los filósofos existencialistas se centraron en el análisis de la condición humana, la libertad y la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida. Sostienen que el punto de partida del pensamiento filosófico debe ser el individuo y las experiencias subjetivas fenomenológicas del individuo. Sobre esta base, los existencialistas sostienen que la combinación del pensamiento moral y el pensamiento científico son insuficientes para entender la existencia humana, y por lo tanto es necesario un conjunto adicional de categorías gobernadas por la norma de autenticidad. El existencialismo tuvo su origen en el siglo XIX y se prolongó aproximadamente hasta la segunda mitad del siglo XX. El existencialismo tiene como características: la existencia del hombre se basa en el libre albedrío. La libertad es sinónimo de vida. Otra característica dice que el hombre es responsable de sus actos, crea una ética de responsabilidad. Otra característica es que el hombre es el único ser existente y la existencia precede a la esencia. Primero uno existe, luego uno se forma. Algunos existencialistas influyentes fueron Søren Kierkegaard, Fyodor Dostoyevsky, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Karl Jasper, Gabriel Marcel, Martin Heidegger y Albert Camus. La tesis fundamental del existencialismo es que es un ateísmo consecuente, puesto que Dios no existe. No existe la naturaleza humana. El hombre no tiene esencia o naturaleza. Es lo que él mismo se ha hecho. En él la existencia precede a la esencia. Las categorías filosóficas del existencialismo son: en cuanto a la existencia e importancia de Dios, hay tres escuelas de pensamiento existencialista. A. El existencialismo ateo, representado por Sartre. B. El existencialismo cristiano, representado por Kierkegaard, Dostoyevsky, Unamuno o Gabriel Marcel. Y el agnóstico, representado por Camus. La filosofía de Jean-Paul Sartre, quien nació en 1905 y falleció en 1980. Fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario francés, exponente del existencialismo y del marxismo humanista. El existencialismo, de acuerdo a Jean-Paul Sartre, dice que en la naturaleza humana la existencia precede a la esencia. Es decir, solo existimos y mientras vivimos vamos aprendiendo de los demás humanos que han inventado cosas abstractas, desde Dios hasta la existencia de una esencia humana previa. El humano, entiende Sartre, se libera en cuanto se realiza libremente, y esa es su esencia. Su esencia parte de sí para sí. Otro filósofo es Martin Heidegger, representante del existencialismo.
Nació en 1889 y falleció en 1976. Fue un filósofo alemán. Es considerado el pensador y el filósofo más importante del siglo XX, aunque su trabajo influyó sobre todo en la fenomenología y en la filosofía europea contemporánea. Ha tenido igualmente influencia más allá de esta, en campos como la arquitectura, la crítica literaria, la teología y las ciencias cognitivas. Heidegger se caracteriza por su firme pesimismo. Considera al ser humano como yecto, algo arrojado, en el mundo a una existencia que le ha sido impuesta, abandonado a la angustia que le revela su mundanidad, el hecho de que puede ser en el mundo y que por consiguiente ha de morir. El neopositivismo, también llamado el empirismo lógico, o positivismo lógico o empirismo racional, es una corriente en la filosofía de la ciencia que limita la validez del método científico a lo empírico y verificable. El empirismo lógico surgió durante el primer tercio del siglo XX alrededor del grupo de científicos y filósofos que formaron el célebre Círculo de Viena. Los representantes del neopositivismo son Maurice Schilp, Ernst Mach, Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein. Los fundamentos del positivismo. El neopositivismo se considera heredero del empirismo moderno, según Locke y Hume, y del positivismo de Auguste Comte, aunque su influencia más decisiva la recibieron de los filósofos contemporáneos suyos, Bertrand Russell, creador del atomismo lógico, y Ludwig Wittgenstein, promotor de la filosofía analítica. Los neopositivistas tomaron de todos ellos varios de sus presupuestos: el uso lógico del lenguaje, la valoración de la experiencia o el rechazo absoluto de la metafísica. En síntesis, los neopositivistas proponen que la ciencia debe utilizar las teorías como instrumentos para predecir fenómenos, renunciando a buscar explicaciones. Las tesis del neopositivismo son: 1. La sensación es la única fuente de conocimiento. 2. Las leyes de la lógica son a priori. 3. El lenguaje propiamente consentido es el de la física. Y 4. Una proposición posee sentido cuando está construida según las reglas sintácticas. Las categorías del neopositivismo. La filosofía burguesa contemporánea, sobre todo el neopositivismo, o bien prescinden de las categorías o bien las enfocan como formas netamente subjetivas y cómodas de organización de la experiencia humana, depósitos de los datos de esta última y ciertas formaciones lingüísticas. El Círculo de Viena fue un organismo científico y filosófico formado por Moritz Schilp, filósofo austriaco, en Viena, Austria, en 1921 y disuelto definitivamente en 1936. Este movimiento, conocido con el nombre original de Círculo de Viena para la concepción científica del mundo, se ocupaba principalmente de la lógica de la ciencia, considerando la filosofía como una disciplina encargada de distinguir entre lo que es ciencia y lo que no es, y de la elaboración de un lenguaje común a todas las ciencias. La posición filosófica del Círculo de Viena se llamó empirismo lógico, positivismo lógico o neopositivismo. El proyecto del Círculo de Viena comenzó a difundirse a partir de los trabajos de la revista
Conocimiento, dirigida por Rudolf Carnap, en la cual se publicaron los principales aportes de este movimiento. La filosofía de Rudolf Carnap. Nació en 1891 y falleció en 1970. Fue un influyente filósofo y físico nacido en Alemania, que desarrolló su actividad académica en Centroeuropa hasta 1935 y a partir de esta fecha en Estados Unidos. Destacado defensor del positivismo lógico, fue uno de los miembros más destacados del Círculo de Viena. Filósofo y lógico, uno de los líderes del neopositivismo, participó activamente en el Círculo de Viena. Los criterios de Carnap se caracterizan por la negación del carácter conceptual general de la filosofía y su reducción al análisis lógico del lenguaje de la ciencia, basado en el aparato de la lógica matemática. Las bases teórico-cognoscitivas de este análisis, como lo entendía Carnap, son la combinación del empirismo y el convencionalismo.